Emergentes. Vamos a escuchar a Dora Barrancos, licenciada en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, doctora en Historia de la misma universidad, profesora consulta de la UBA, investigadora del CONICET. Desde el año 2010 se desempeñó como directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas hasta mayo de 2019. Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar el feminismo y a hacer historia desde esta perspectiva. Entre sus libros y producciones académicas se destacan Cultura, Educación y Trabajadores, Inclusión, Exclusión, Historias con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, Una Historia de 5 siglos, Mujeres entre Casa y la Plaza. Asimismo también estará exponiendo la doctora Graciela Morgade, decana en la Facultad de Filosofía y Letras UBA, doctora en Educación de la misma facultad, máster en Ciencias Sociales y Educación, Flaxo, Argentina, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora adjunta regular de Investigación y Estadística Educacional 2 y a cargo del Seminario de Educación, Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias de la Educación. Profesora de posgrado en temas de investigación educativa, maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas y maestría en docencias universitarias en la UBA. Y de temas de género, educación y sexualidades con especial énfasis en la formación de profesores, profesoras y currículum. Diplomado virtual, educación y género, maestría virtual en género, políticas públicas. Investigadora y especialista en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos. A todas las presentaciones y los títulos y los doctorados de nuestras disertantes de lujo que tenemos acá en La Matanza. Es que Dora y Graciela son dos militantes y de referentes del feminismo de la Argentina y que no solo participaron, digamos, en escrituras y textos del feminismo, sino que también formaron parte de las comisiones y de los trabajos para la realización de distintas leyes que hoy nos amplían una situación de derechos a todos y todas, perdón. Son defensoras de la escuela pública, de la educación pública, son referentes del feminismo y por eso para nosotros es un orgullo en La Matanza que hoy ustedes pudieran acercarse acá para dar esta charla. Así que un fuerte aplauso y se los agradecemos. Viniendo para La Matanza, Dora me sorprendía diciéndome que su primera vez que fue docente fue en ejercicio, fue en una escuela de acá, de Ciudad Evita, en una escuela grande, en un edificio grande. Me decían, digo, debe ser la Charay. Y pasamos y bueno, efectivamente era ese y fue muy emocionante este momento, se los quería contar porque pasó recién. Dos cosas más. Contarles dos cosas. A Dora y a Graciela que hay una gran demanda por parte de los docentes, por parte de los alumnos, de que sea efectiva la realización y la práctica de la ESI dentro de las escuelas, aunque nosotros sabemos que no alcanza solamente con la escuela, sino que son todas las instituciones de la sociedad que tienen que participar en esto. Y por eso queríamos plantear esto, ¿no? La necesidad que me pasa como alumna o exalumna de un postítulo de Educación Sexual Integral, que tenemos cuando hay inscripción, digamos, hay vacantes para 100 personas y se inscriben 500. Entonces una realidad es que no tenemos los suficientes lugares para poder capacitarnos, y ni hablar de la capacitación en servicio, que nosotros tenemos derecho, pero que debido a los recortes de educación nosotros hemos dejado de tener. Por otro lado, los estudiantes también, una gran demanda en los profesorados, en que sea parte de materias curriculares, en los alumnos de las escuelas secundarias. El otro día hicimos una encuesta con todos los temas que puede abarcar la ESI, que no solamente es la anticoncepción o el embarazo adolescente, sino que también hablamos de amor, de machismos, de noviazgos violentos, es decir, toda la gama que hace la sexualidad integral. Y le pedíamos que nos elijan 3 de los 15 ítems que podíamos trabajar. Y elegían 5 y 6, no 3.
Así que bueno, es un poco la realidad que creo que es de La Matanza, pero que se replica seguramente en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y contarles a todos los presentes que nosotros pensamos esta mesa como decadencia del patriarcado, feminismos emergentes. Pero en realidad todos los que estamos presentes sabemos que no está en decadencia el patriarcado, que es algo que nosotros tenemos que poder luchar, que tenemos que poder trabajar para que eso se concrete. Si nosotros miramos en una perspectiva hacia el pasado, hacia atrás, vamos a poder ver todo lo que se ha logrado en materia de derechos y en materia de empezar un poco a equiparar los derechos entre hombres y mujeres. Pero sabemos que eso todavía no ha llegado. Las estadísticas lo dicen y la realidad es que nosotros vivimos también lo conocemos. Así que bueno, lo vamos a invertir. Feminismos emergentes, decadencia del patriarcado, por ahí para pensarlo a futuro, y esto es un poco lo que queríamos plantearles y que ustedes nos trajeran a la palabra aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Voy a subrayar el todes, porque una colega docente parece que ha sido sancionada por el uso indebido de este giro de inclusión. Así que vamos a tener que manifestarnos seguramente. No he podido leer mucho cómo ha sido la cuestión. Esto creo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza. Sí, en Mendoza. Bueno, nos obligará a una reacción a la altura. Agradezco muchísimo a todos los compañeros que pensaron en nosotras. Sobre todo es un gusto enorme estar con Graciela. Somos un dúo dinámico, sin querer, sin que lo planifiquemos, estamos casi todos los días compartiendo estrado y demás. Y sobre todo creo que compartiendo convicción, compartiendo convicción. Bueno, yo, ¿cuánto tengo tiempo? Tengo más o menos unos 20 minutos, por ahí, 25. Bueno, ustedes saben que un cóncavo tremendo de perpetuación, de política de transmisión, de sofisticada sobrevivencia reside en el sistema educativo para el patriarcado. El patriarcado tiene una buena sobrevivencia dentro del sistema educativo, a pesar de los esfuerzos que hace sobre todo la masa docente, es notable. La masa docente en general, debo agradecer muchísimo, hay muchos compañeros varones hoy aquí, pero en general ustedes saben que las masas docentes argentinas están compuestas, sobre todo en la educación básica, por una enorme cantidad de colegas mujeres. Primera cuestión, no es nuevo, A menudo se dice que al correr el siglo XX, obviamente, la feminización de la escuela pública, etc. No era así. Las escuelas ya estaban llenas de mujeres. En el censo del 69, en el censo del 95, se planteaba una discreta mayoría de mujeres. Es muy interesante eso. Esos censos, perdón, pero siempre hago lo mismo. Tengo plan A, B y después algo plan K. Entonces, lo que quería decirles es que ¿cómo diría? De manera muy entrañable a los dispositivos patriarcales del siglo XIX, el patriarcado no emergió en el siglo XIX, pero reemergió en el siglo XIX. El patriarcado nació en el Neolítico Superior. No voy a distraerme hoy, ahora en este momento, con toda la historia del patriarcado, en unas coyunturas muy particulares y en un largo ciclo de estabilidad, esto de un diferencial jerarquizado entre varones y mujeres, ¿no? Solamente, como acá hay una queridísima masa docente, decirles dos cosas pido. Cuando den cualquier tópico que tenga que ver con evolución, piensen en que no es el Homo sapiens, es la y el Homo sapiens. Ustedes saben que hay ya una configuración constitutiva de orden
marcado masculino. El Homo sapiens. Bueno. Yo les recuerdo que si no hubiera habido hembras, no hubiera habido ninguna posibilidad reproductiva de esta cosa extraordinaria que es la especie Homo sapiens. Entonces, por las dudas, así que pedirles encarecidamente que cuando se habla digamos, de todo el camino de la evolución, que es un camino tan interesante, que debería volverse sobre él, cómo nos constituimos finalmente en seres humanos, en esto que somos, y cómo en esa constitución de hominización, efectivamente, cómo en época reciente, burilamos un sentido absurdo, jerarquizado, nada menos que en el diferencial sexo-género, ¿no? Que es el principio de las atribuciones de los sentidos jerarquizantes del resto de las dimensiones societales. Entonces, luego de recordar esto, que me parece muy importante, obviamente recordarles también que el siglo XIX es un siglo particularmente doloroso en la historia relacional de los géneros, porque es el siglo de emergencia, de consolidación del modo de producción capitalista, es el siglo de emergencia completa de la madurez direccional de la clase, de la sociedad por parte de la clase burguesa, y que hizo las arquitecturas modernas, de todas las concepciones modernas, de la ideología, etc. Es el burilador, el gran responsable por haber burilado nada menos que la discreta relación jurídica del Estado moderno. Entonces tiene toda esa injundia de propósito burgués, y es ahí que el señor burgués, dueño de los medios de producción, además es el que evidentemente, digo, esto es historia pura y dura, obviamente va a encargarse de unas fraguas entelequiales notables cuya persistencia llama la atención, y es el invento de las diferencias entre las esferas pública y privada. Es el gran inventor del diferencial femenino, reproductor, cuidador de la lumbre del hogar, entregada ella a las tareas domésticas, absolutamente, con una unción extraordinaria y con esos destellos propios de las autorizaciones científicas del siglo XIX. ¿Cuáles son esas autorizaciones científicas del siglo XIX? Las mujeres son menos inteligentes que los varones. Las mujeres son un dominio todavía de la naturaleza. Sí, están a medias, por ahí pueden llegar a ser un poco sujetos, pero son unos sujetos muy desmedidos en su tono emotivo, que es una persistencia del dominio de la naturaleza sobre la especie, mientras los varones son el dominio de la cultura en la sociedad. Por lo tanto, esos son depósitos diferentes. La ratio política, la ratio científica, la ratio que tiene que ver con todas las formas de dominio, no pueden quedar en manos de gente tan destemplada como las mujeres. En realidad, este panorama que yo doy, miren, vayan y lean los textos del siglo XIX y se verán ustedes cómo están conformados así, a derecho puro, esto que digo. Derecho puro es... En fin, yo les voy a, como acá hay docentes, voy a decirles que además el patriarcado es tan determinado en esta relación, sobre todo de que las mujeres son poco inteligentes, menos inteligentes, en fin, son, lo dije los otros días, somos un default de la magnífica evolución. Estamos en un retardo de la magnífica evolución. En fin, el siglo XIX es tenebroso. Mientras los varones van ganando por fuerza de la provocante línea direccional, que evidentemente tiene un cono fundamental con la Revolución Francesa, se van tornando individuos, se van demarañando los cultivos antiguos del antiguo régimen respecto de... Un individuo vale por sí mismo, no vale por su sangre, un individuo es igual a otro individuo en la sociedad, etcétera, etcétera, todo eso que es maravilloso en el canto de sirena iluminista, etcétera, etcétera,
con un apagón severo para la condición femenina. Esta es la cuestión. Y la autorización de las ciencias. La autorización de las ciencias. Las ciencias del siglo XIX son de Astor y System, ya lo sabemos. Por un lado, obviamente se separan, absolutamente se separan de cualquier radiación sacramental, etc. Está separada la interpretación de la ciencia de lo que serían los cursos interpretativos, escatológicos, sacramentales y demás. Eso no quiere decir esa separación extraordinaria que va. Ya estaba ocurriendo en el 18, del 18 al 19, esa desacralización, esa secularización que tiene el conocimiento científico. Obviamente no significó de lleno que o de una vez o de plano, como dicen en México, que los oficiantes de la ciencia fueran ateos, por ejemplo. No. Lo que pasa es que a Dios no se lo podía meter en lo que serían las relaciones de fenómenos que se hacían en los laboratorios. Tampoco se lo podía meter en las relaciones de observación de una circunstancia y otra circunstancia. Lo mismo ocurrió en la historia, en la filosofía y demás. Desde luego, Dios quedó, y toda la dimensión, la racionalidad religiosa, quedó segregada. Quedó como una circunstancia dentro de las circunstancias que nos constituyen, que hacen a nuestra subjetividad. Y no mezclamos los tantos, ¿está claro? Un científico no puede meter a Dios en la fusión de dos elementos y demás. Después se puede retirar y decir gracias a Dios que lo conseguí. Otra cuestión, ¿no? Es decir, Dios no está... En fin, ¿y por qué digo sostengo? Porque la racionalidad religiosa es un derecho humano como cualquier otro, ¿no? En fin, entonces, y para colmo, en esta historia maravillosa que tenemos de despliegue del individuo, etcétera, etcétera, por un lado, y esta historia trágica de repliegue de las mujeres al recóndito hogar, para ser, como decía un glorioso poeta inglés muy conocido él, llamado Plateman, ángeles del hogar. El ángel del hogar. ¿Saben las veces que escribió Plateman? Es muy interesante este poema, como un palimpsesto. Lo escribía, lo reescribía. No cambiaba el lugar de la mujer. Lo que cambiaba era el fraseo y venía. No sé cuántas veces hizo Plateman el ángel del hogar. Obviamente, digo, el ángel del hogar era ángel porque no se reputaba sujeto completo, claro, era ángel. Eso es una tragedia humana. Entonces, ahora me voy más rápido. Quiero decir, he ahí también el instructivo fundamental de la enseñanza del siglo XIX. Y el instructivo fundamental y práctico, burocrático, fue que las mujeres estaban más acertadas para la crianza, estaban mucho más acertadas para la educación. No es un oxímoro que la universalidad occidental pensara en la poca habilidad cognitiva, intelectiva que tenía la condición de las mujeres y sin embargo descansara tan tranquilamente en el sistema de sociabilidad que proveían esos seres tan en default. Debemos pensar qué margen para el error hay ahí, ¿no? Hay un error de cálculo. Ustedes saben que cuando Condorcet justamente se dispuso a ser el gran amigo de las mujeres, Condorcet es uno de los grandes protoamigos de las feministas, las feministas van a emerger ahí. Él decía, que increíble, una sociedad que depende de las mujeres, que depende exclusivamente de la crianza que dan las mujeres. Una sociedad que si no fuera por las mujeres criando, vaya a saber qué sería. Esas mujeres no tienen derechos, ¿no? Ese es el oxímoron Condorcet, ¿no? Bueno, también Mary Wollstonecraft, que era pro-feminista, lo dijo, pero me quiero venir más acá. Y dije, por eso ya en los censos argentinos había muchas mujeres trabajando en docencia, aun cuando no teníamos la ley
laica, gratuita, la 1420. Y sin embargo ya al entrar en plena, yo diría, en plena eficacia, la plena eficacia de la ley no se consigue hasta que, perdón por este dato, pero yo sé que Graciela lo va a acompañar, la ley, en realidad la ley 1420 no se pudo consagrar sin la ley Laínez, porque es la ley Laínez la que le da el soporte activo de la sostenibilidad en territorios de la educación, y no solo en territorios, sino también en las provincias. Entonces, en 1905, por eso después de 1905 hay una consagración enorme de la eficacia de la 1420. Ejército femenino, sí lo hay. Con muchos varones, de acuerdo. Mi propio padre fue maestro Laínez, director Laínez. Entonces, pero digo, ya teníamos una acomodación demográfica feminizada completa, ¿no? No es necesario venirse más acá, ¿no? Otra tragedia. Feminización completa de los cuadros de enseñanza. De modo que alguna vez con Carlos Altamirano, que me mandó a hacer un trabajo que justamente cómo fue la cuestión del cruce de maestras feministas, etcétera, etcétera, porque todas las primeras feministas eran maestras, les aclaro, desde ya 12, de profesora, casi todas. Y cuando, sin embargo, en nuestras jergas de sentido común y de comunidad de sentido, sobre todo el lenguaje, dice, todo lo que debemos a los maestros en la Argentina. Bueno, sí, las maestras. Y la maestra sobre todo. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso necesitamos lenguaje inclusivo. Bueno, entonces lo que quiero decir es que lo más trágico es que en ese gran vertedero, en esa gran apuesta a la democratización de nuestra sociedad, aunque no era políticamente democrática. Nuestra sociedad no era políticamente democrática en los primeros años del siglo. Mejoró bastante con la ley Sespeña, no dudo. Y luego, bueno, ahí han dado los cachetazos en el Estado de Derecho nuestra sociedad, ¿no es verdad? Yo, ahora que estoy vieja, puedo vivir con más tiempo el Estado de Derecho, pero cuando era joven, mi experiencia era fuera del Estado de Derecho, casi no vivíamos en el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no me quiero perder y decir otra tragedia es que toda esa reserva extraordinaria de sociabilidad que reposan mujeres no haya podido cortar la polea de transmisión del patriarcado. Se nos coloca como un desafío notable. Entonces, yo creo que hoy estamos en una situación inédita, absolutamente inédita. La Argentina es uno de los países que más construyó leyes formales con relación a hacer más equitativa la condición femenina. Eso se debe en gran medida a la recuperación de las feministas con la recuperación del Estado democrático. Quiero decir algo, porque no quiero dejar de, vuelvo un poco atrás y digo, cuando dije, la escuela argentina era lo más democrático que había, contrariamente a las instituciones poco democráticas que tenía el Estado. Nosotros, lo he dicho muchas veces, teníamos democracia letrada, democracia política poquísima. Y también he pensado alguna vez, ¿por qué las contrariedades tan fuertes de las derechas en la Argentina? ¿Por qué las derechas en la Argentina tenían hasta bastiones intelectuales bastante importantes? Ustedes me dirán, bueno, las derechas no, las derechas en Brasil, bueno, es cierto, hay un ejercicio de derecha en las culturas políticas, pero los profetas de la derecha en Brasil no tienen la estatura intelectual de nuestras derechas, de ninguna manera. En México sí hay alguna estatura, hubo Vasconcelos, una estatura, pero Vasconcelos, digamos, es una rara ave, es una figura rarísima. Vasconcelos comienza con un contagio
determinado popular y se va obviamente a un contagio nazifascista, que es energúmeno y que es una desconsideración al propio ciclo pro-mestizaje que él defendía. Una cosa contraria en sus mismos términos. Pues Vasconcelos obviamente defendía el estatuto de nuestro mestizaje frente al estatuto anglosajón, ¿tá? Y después se nos dispara, ¿no? Entonces se nos dispara, se nos hace de extrema derecha, cosa rara, ¿no? Quien defienda a los indios y a los mestizos resulta que después, como dice a veces la sociología, las unidades de análisis no son enteramente coherentes. Entonces, quería referir esto porque había en la Argentina una única oportunidad de ser democráticos cuando no había democracia. La escuela, los bancos de la escuela. Este fue el gran atractivo. Fue el gran atractivo también para nuestros abuelos, bisabuelos inmigrantes. Ese es un atractivo fundamental. Salir de aquellos lugares en donde no había ni siquiera derecho a la educación. Estoy hablando de Italia, de España. Por eso esos abuelos y tatarabuelos vinieron casi analfabetos a este lugar. Y acá encontraban también, nada menos que la oportunidad educativa. Eso hizo una diferencia en las opciones posibles de esa migración ultramarina. Hizo la diferencia nuestra ley de educación. Entonces, lo que quiero decirles es que hay ahí toda una promesa. Cuando digo que las derechas se han mortificado tanto, porque efectivamente en los bancos de la escuela podía sentarse el dueño del supermercado junto con el hijo del trabajador de la fábrica de alpargatas. Es maravilloso. Entonces, pero no me quiero perder de decirles, he ahí una circunstancia bastante única en América Latina, salvo Uruguay. Uruguay, sí, Uruguay tiene más o menos el mismo trayecto, la misma enjundia, es el único, yo diría, es la única buena herencia que dejó el liberal conservadurismo en la Argentina. Es lo único, por una razón que para ellos era estratégica, ¿no? Homogeneizar a estas masas que venían tan desarrapadas y meterlas en una cierta identidad. Esa fue su criterio, y había que homogeneizar, había que meter a la gente en la escuela, rústica, dura como era. Al final la inmigración no era el pacto preferido, era esto, bueno, más escuela para ver si tono también evolucionista, digamos, ¿no? Tono evolucionista, a ver si la escuela podía hacer algo que ayudaba a la evolución, diríamos, en términos muy típicos de la época. Bueno, he aquí que se hizo este extraordinario, yo diría una conformación de milagro, dada milagroso, no quiero usar un término escatológico, quiero decir, entre los actos extraordinarios que dio este país, ¿no? Bueno, y ahora sí que llegó ahí. Tenemos que dar otro salto más. Tenemos que dar otro salto más. Sí, hay otros saltos que vamos a dar en octubre, que esos van a ser inexorables. Mucha fuerza, mucha convicción. Prepárense, octubre, como todos los octubres, será nuestro. Octubre es un mes muy amigable en nuestra tradición nacional y popular. Entonces digo, estamos llegando a otra posibilidad de romper, ¿no? Imagínense, romper la inercia. Muchos países no tuvieron la frondosa realización de un sistema educativo que democratizara la base y después podían venir las horrorosas circunstancias de la desagregación social, podían venir las fórmulas tremendas del diferencial de clases y demás. Es cierto que la escuela en aquel momento no pensaba en el diferencial patriarcal, ni mucho menos. Y es cierto también que cuando yo comencé mi saga como docente y mi saga también como militante, no era feminista.
no era feminista. Pensaba que todo eso iba a venir por añadidura, después que hiciéramos la gran transformación, venía eso, después. Es más, allá había también un cálculo perdulario, que hoy no puede existir. Bueno, no se pueden confundir más con tantas contradicciones a las gentes populares. Tontería. Absolutamente tonto eso que pensábamos. No se puede confundir a la gente con más contradicciones más que las que ya tiene. ¿Por qué no? Vamos al por mayor. Vamos al por mayor. Vamos a atacar todos los frentes ominosos y no uno a uno. Por eso hoy, obviamente, estamos en una situación que yo creo que está prefigurando, ¿no? Una audaciosa gesta. Seguramente una no la verá completa dada el estado de edad, pero estoy segura de que empieza a haber un movimiento de abajo. Ese movimiento de abajo tiene que ver con una nueva configuración subjetiva de les más jóvenes. Les más jóvenes están habilitándose a una circunstancia que ni siquiera proviene de una lectura demorada de los textos que empinan su subjetividad y animan a romper las cadenas. Es algo extraordinario. Como ha ocurrido generalmente en las sociedades. Hay un estado de sensibilidad antes que intelectivo. Hay un estado de sensibilidad. Si uno pudiera recorrer qué ha pasado en la historia, en los grandes movimientos históricos de ruptura, diría que primero se instala un estado de sensibilidad, el sentimiento de que algo está mal, muy mal, de que algo hay que hacer, es un estado sensible. Hay un gran autor inglés, Raymond Williams, que llama estructura de sentimientos a esta cuestión, que nunca sabemos bien qué quiere decir, pero que todos sentimos que es así. Mi ruptura sensible cuando yo era adolescente y dije, ay, me han contado mal la historia del peronismo. Esto es un estado de sensibilidad, ¿no? Entonces, y esto es lo que está ocurriendo, un estado de conmoción sensible. Y ese estado de conmoción sensible, también quiero decirles, por eso digo, tiene que ver con un movimiento, ¿cómo llamarlo? Pansubjetivo. Porque si a mí me pasa, no es a mí sola que me pasa. Le está pasando a las otredades. Hay un combustible ahí que se va, ¿cómo diré? Es lo que siempre está ocurriendo. No es solo la feliz casualidad, diría Wittgenstein, ¿no? No es solamente. Hay un estado de disponibilidad en una nueva sensibilidad que está ahí y que hace que las personas felizmente de carne y huesos decidan quebrantar la norma, quebrantar los estándares, quebrantar a los papás que todos los días suponen que a la hora de la comida una niñita de 13, 14 años le da lecciones a su papá acerca de papá, el patriarcado es horrible. El papá está un poco azorado un rato, docente de una escuela secundaria, se queda así, ¿de dónde lo sacaste? Es así. El patriarcado es horrible. Y los varones están todos metidos dentro del patriarcado. Bueno, sí. El problema es que los varones, uno a uno, no tienen la responsabilidad. No es, a ver, siempre decimos lo mismo, no es que uno a uno lo sacamos, vos sos responsable. No, el problema es toda una instrucción básica que hace que tenga una persistencia, que tenga un tono interno, ¿no? Que tenga una aceptación estructurante de la personalidad. Y lo difícil es darse cuenta de cómo se ha podido gestar ahí. Y yo diría que esto tiene una contracara también en la condición femenina. La condición femenina, imagínense si la condición femenina
por sí misma tuviera una enorme posibilidad, ¿va?, de darse cuenta de la noche a la mañana y de decir, pero esto está completamente equivocado, ¿no? Y no tuviera la menor aquiescencia y no dispusiera la menor posibilidad de que signifique una polea de retransmisión del mismo valor, la misma valencia, las mismas características, ¿para qué servimos las mujeres? ¿Para qué sirve? Una oportunidad también de consumación, el mundo estaría dado vueltas hace rato. Cuerpo femenino, siempre lo decimos, no garantiza estándares de repudio al patriarcado, todo lo contrario, muchas veces hemos visto cuerpos femeninos completamente solidarios con la polea de transmisión del patriarcado. Así que, digo, los varones no se sientan solos en esta cuestión. Sí, ahora hay obligación. Ahora hay obligación de darse cuenta. Hasta ahora les hemos perdonado. Ahora hay que darse cuenta, sí o sí. Como dijo un queridísimo compañero militante cuando fue a ver, no sé si ustedes pudieron ver, cuando éramos felices, ¿no? En el 2010, cuando se hizo entre los fastos del Bicentenario, tuvimos la suerte de ser llamadas a ser, bueno, curadoras, organizadoras de, ¿recuerdan ustedes la muestra que refirió a las mujeres en el Bicentenario en un bellísimo lugar que también se acondicionó y que sigue siendo un lugar importante? Y nos dio mucho trabajo. Las tres personas éramos Laura Malosetti Costa, Mirta Lobato y yo. Mucho trabajo nos dio como poner en las manos, iban a ir poniendo las cuestiones y haciendo la muestra, que era lo que queríamos, ¿saben? Dar el guión, pasar el guión. Y nosotras nos pusimos muy de acuerdo de que había que comenzar exactamente al revés. Como las mujeres habían sido condenadas a la vida estrictamente angelical del hogar, y además las mujeres siempre habían dado notas de que no era su lugar, muchas veces significó una subversión del carácter enorme, enorme. Y que además las mujeres en Argentina siempre se las arreglaron para estar en la calle. Las mujeres en Argentina son una muestra clara de la subversión de esa identidad. Es cierto, después volvieron a las casas. Pero bueno, digo, es una muestra clara. Este país tiene Eva Perón, ¿no? Tenía Eva Perón. A ver. Quiero decirles a los compañeros varones que están un poco trémulos, azorados, que no saben dónde ponerse en esta temporada, ¿por qué no se dejan de embromar? Y piensen qué enorme amor dispusieron las demografías masculinas en este país para Evita, que era una cuasi feminización completa del poder político en este país. Desmedró la condición masculina, limitó la potencia masculina, una figura como la de Evita en el gran trayecto de la fuerza nacional y popular, o al contrario, les dio fuerza, potencia, les dio un significado muchísimo más abrazador de la equidad, aunque no lo supieran. Fueron devotos de Evita. Evidentemente, miren las cosas como son, hoy también tenemos una figura femenina al frente de esta hazaña que estamos haciendo. Efectivamente, vuelve, qué notable, vuelve sobre un cauce, la historia no se repite. Lo que quiero decir es que hay configuraciones de sensibilidades en este país que por más
locas y machirulas que sean, me refiero a las fuerzas propias, finalmente tiene un repliegue considerable para decir, bueno, qué mina, impactante. Bueno, entonces, y ahora sí quiero terminar. Lo que les quiero decir que dije, estamos frente a la promesa de una gran revuelta, una gran revolución. Y hay que hacerla entonces completa. No quedemos ahí. Entonces digo, a las queridas compañeras docentes, últimamente me salió dar un recado, vaya a saber por qué, porque me doy cuenta de que, claro, estamos ahí, ¿vieron? Estamos a medias, ¿no? Y tenemos que ir adelante con todo, ¿no? Hay una nueva sensibilidad. Yo estoy segura que la masa docente, el ejército popular docente está, me refiero a las mujeres del ejército popular docente, están en sensibilidad. Anímense al gran pasaje, anímense a pedir la reforma curricular, anímense a pedir otras gestas formativas, anímense a pedir que por favor deje de haber gimnasia de chicas, gimnasia de varones. Es un disparate, no se significa nada. Entonces, y que haya ejercicio científico y tecnológico para las chicas, con códigos apreciables para que entiendan las chicas también, ¿no? Con códigos de separación de las chicas. Porque hay treta, ¿vieron? Mucha treta. En las escuelas técnicas, lo sabemos muy bien. Los queridos compañeros varones que son tan eficaces para dar, qué sé yo, una norma, enseñar algo que tiene que ver con una densidad tecnológica, algo como un circuito eléctrico, no sé qué. Resulta que los dichos, los códigos, las maneras de relacionarse son de exclusión de las chicas. Es como que hay es inconsciente. Es inconsciente, pues hay que darse cuenta. La temporada esta es para darse cuenta de cómo se ocluye, se segrega, darse cuenta de, bueno, los ritmos internos que hay, que esos ritmos todavía medio atosigantes de machirulés que vienen, en fin. Miren, las mujeres tienen que estar en los mismos lugares que los varones, los mismísimos. Pueden ser excelentes pilotas de avión, pueden ser torneras, pueden ser ingenieras duras en las fábricas. Y hay un desperdicio extraordinario. Ya no es solamente indemocrático, es ridículamente depreciador de algo fundamental que debe venir también de esas contribuciones. Entonces estamos frente a una revolución en las aulas. Yo creo que hay que hacerla. Ahí hay que mostrar que hay unas grandes capacidades, sobre todo de las mujeres, de pensarse a sí mismas. Las docentes se piensan a sí mismas. Se piensan en todas las circunstancias en las que fueron discriminadas, acosadas, violentadas, y todo eso debe constituir una nueva formalización de los criterios de enseñanza. Hay que abandonar la idea de tratar en un aula a las niñas por sus cosas de niñas y a los niños por sus cosas de niños. Porque les quiero decir, con Graciela lo sabemos muy bien y seguro que ustedes también, eso no tiene mucho sentido. Obviamente estamos discutiendo la política de discriminación de las mujeres en tanto mujeres, pero cuando el patriarcado se caiga, cuando no tenga ninguna razón, ninguna tonta razón para subsistir, sino que cuando el patriarcado comprenda que es irracional, que es indemocrático, que es sujetador, que es indecoroso, que es indigno, cuando todo eso ocurra, cuando haya una posibilidad de migración definitiva a estatutos que antes estaban reservados solos a las mujeres, o antes reservados solos a las mujeres, a los varones, perdón, yo les quiero decir, el mundo no se va a poner pata para arriba. Y va a haber entonces la condición de posibilidad, quién sabe, eso está en el futuro, ¿no? Allá, en que, como decía la gran Virginia Woolf,
no sea necesario ya. Arquitectar el discurso político de mi condición diferencial de mujer. Arquitectar el discurso político de mi condición diferencial de hombre, o arquitectar el discurso político del diferencial. Dentro de algunos siglos la humanidad habrá cambiado tanto, una lo puede ver, que no tendrá sentido casi esta osca zona de diferenciales patéticos, indignos, injustos. Entonces, precipiten la revolución, háganla, den vuelta a sus clases, articulen todos otros sentidos, animen a las jóvenes generaciones a animarse más porque están más que animadas. Y entonces, en vez de ser la reserva de algo que no sé qué significado tiene, de qué valor estamos hablando, anímense a ser, sí, hoy, las vanguardias poderosas de una nueva condición humana, muchísimo más digna de lo humano que debemos todavía construir. Bueno, muchas gracias.